Hola, muy buenas a todos. En esta ocasión les traigo un Samsung Galaxy S10 Plus con binario 16. Le vamos a hacer una reparación de email porque no levanta señal. Vamos a verificar primero que tenga binario 16 porque en muchas partes he estado checando y muchas partes dicen que no es soportado. Pero en el día de hoy les voy a demostrar que sí es soportado. Ahí está la versión de Android 12 y binario 16, binario G, binario 16, con una seguridad de 1 de enero de 2023. Les voy a dar el paso a paso. Primero que todo, lo que tenemos que hacer es tener el firmware descargado. En la descripción se los voy a dejar. Ahí está. Aquí le voy a instalar un software de Argentina que tiene la seguridad, el parche de seguridad del 1 de octubre de 2022. Pesa 5 GB con 19. Ahí está la descripción del firmware. Después que ya lo tengan descargado, que lo traigan, vamos a proceder a cargarlo en el loading. Esperemos aquí ya yo lo estaba cargando al loading. Esperemos que termine de cargar. Esperemos. Primero que todo que tenemos que hacer con este teléfono es desbloquearle el bootloader. Más de uno ya debe saber cómo desbloquear el bootloader en estos teléfonos. Metiéndolo en modo descarga y presionando el botón de subir volumen, dejándolo presionado hasta que se pueda desbloquear. Así que primero que todo vamos a activar el login. Vamos a conectar el teléfono a Wi-Fi. Después que esté conectado a Wi-Fi, procederemos a buscar las actualizaciones del teléfono hasta que se active el login. Vamos a buscar una actualización. A ver si nos deja. Vamos a activar ahora lo que es el número de compilación. Volveremos atrás, buscamos opciones de desarrolladores y ahí está activado el desbloqueo de hoy. Listo, ya después de eso lo que haremos es lo siguiente: apagar el dispositivo. Lo que haremos es lo siguiente: conectar el cable USB, y mantener presionado lo que es este botón y el de bajar volumen, el botón de Bixby. Al mismo tiempo todos dos los mantenemos presionados y conectamos el cable. Listo. En esta parte, cuando esté el teléfono así, lo que haremos es mantener presionado el botón de subir volumen. Lo mantenemos presionado para desbloquear el bootloader. Aquí nos va a preguntar una confirmación de si queremos desbloquear el bootloader. Presionamos otra vez nuevamente el botón de subir volumen. Lo presionamos y el teléfono automáticamente se va a resetear otra vez, se va a formatear. Y ahí está, el mensaje de bootloader está desbloqueado. Bueno, mientras se va formateando el teléfono, vamos cargando el firmware en el loading. Aquí ya llevo cargado dos cositas. Ahí está. Vamos a cargar el CP. El CCC. Listo. Aquí también les voy a dejar en la descripción del video el respectivo root para ese firmware. Listo. Ya cuando está el bootloader desbloqueado, antes que el teléfono inicie, vamos a apagarlo nuevamente. Mantenemos presionado el botón de power y el botón de bajar volumen al mismo tiempo. Lo volveremos a meter a modo descarga cuando el teléfono se apague. Mantenemos presionado nuevamente, que lo ponemos en modo descarga. Listo, ahí ya está. Presionamos el botón de subir volumen una vez. Listo, ahí está en modo descarga. Lo dejamos ahí.
y le damos iniciar. Listo, ahora esperemos que flashee el teléfono. Este proceso lo realizaremos con Chimera para poder reparar el email al dispositivo Samsung Galaxy S10 Plus con binario 16. Esperemos. Que se termine el flasheo para después poder configurar el teléfono y poder instalarle RU. Aquí les adelantaré un poco el video para que no demore tanto. Esperemos. Esperemos que se termine. Les recuerdo, este dispositivo tiene el binario G, o sea, binario 16, que en muchos software a veces Chimera no lo soporta. Uno le da a reparar email y le sale un error y no se puede reparar el email. Pero con este firmware les aseguro que sí se podrá. Así que esperemos a ver. Bueno, como pueden ver, ya está casi por completarse el flasheo. Seguimos esperando hasta que termine. Lo que estamos haciendo con este firmware es degradarle la seguridad, el parche de seguridad, uno más antiguo, pero con el mismo Android, para que Chimera lo pueda reconocer y pueda soportarlo. Listo, ahora esperamos. Espero que sigan los pasos tal cual como lo estoy haciendo. Ahora lo que haremos es lo siguiente. Antes de que el teléfono inicie, lo que haremos ahora nuevamente es volverlo a ingresar a modo descarga. Lo apagamos con botón de power y botón de baja volumen. Hacemos un reforzado de apagado. Lo presionamos y lo vamos a volver a meter a modo descarga para pasar el flash de RU. Otra vez lo volvemos a meter a modo descarga. Lo volvemos a meter a modo descarga. Y ahora cargamos en el loading el archivo de RU para binario 16, que vendría siendo este. Ahí se lo muestro. Este que está aquí. Lo cargamos y le damos a abrir. Y nos percatamos que la opción de auto reboot esté marcada. Le daremos inicio. Esperemos que se flashee. Listo. Ahora esperamos y tiene que salir una letra roja acá en esta parte. Como si el software estuviera dañado. Así es. Al teléfono se les va. Si el teléfono se le empieza a reiniciar varias veces, se la apaga, que se le prende. Vamos bien. Esperemos. El teléfono tiene que apagarse varias veces hasta que entre en modo hasta que entre en recovery y le pida que lo formateen manualmente. El teléfono tiene que apagarse nuevamente y tiene que prenderse. Si a la tercera el teléfono no entra en modo recovery y pide que lo formatee, necesitaremos ingresarlo manualmente.
Presionamos, esperemos que el teléfono se apague, presionamos botón de power y botón de subir volumen. Ahí. Lo mantenemos presionados hasta que ya salga ahí y soltamos power y mantenemos presionado botón de subir volumen. Lo mantenemos presionado. Listo. Ya cuando estemos en esta parte, si han llegado hasta esta parte, déjenme decirles que van súper bien. Le damos Factory Data Reset. Factory Data Reset. Y ahí el teléfono se va a flashear nuevamente. Listo, ahí se reinició. Mantenemos presionado. Presionamos power. Listo. Dejemos que el teléfono inicie. Ese es el truco que hay que hacerle para que el teléfono inicie. Ahora esperemos que inicie el teléfono y lo configuramos. Recordando de que ya le pasamos el root al teléfono, al S10 Plus en binario 16. Ahí les muestro el root binario G. Ahí está, binario G, binario 16. Que saben que ya Samsung desde el Android 11 en adelante modificó los binarios, que ahora los binarios vienen en letras, y el G viene siendo el binario 16. Ahora esperemos que el teléfono inicie y lo configuraremos, y haremos un truco con Chimera. Ahora abrimos Chimera, esperemos que Chimera reconozca el dispositivo. Este es el paso a paso para que lo vayan haciendo tal cual y puedan repararle el email al dispositivo. En este caso sería el S10 Plus en binario 16. Este método yo nada más lo he utilizado con Chimera. No lo he probado aún con ZX3. Todavía no lo he probado con ZX3 a ver si lo repara. Por ahora lo he utilizado nada más con Chimera. Listo, como pueden ver. Ya el teléfono está iniciando. Ahí está. Ahora lo que haremos es configurarlo. Vamos a configurar. Listo, esperemos que se instale en Magis. Bueno, por ahora debe estar instalado. Esperemos que nos salga el Magis aquí. Ahora lo que haremos es conectar el dispositivo a internet nuevamente. Y activaremos lo que es el modo depuración. Ahí está, verifiquemos que si cambió el software. Ahí está revisión de seguridad 1 de octubre de 2022. Aquí activamos el modo depuración. Depuración USB, la activamos. Permitir. Y listo. Ahora el truco está en entrar en Chimera. Para que nos pueda instalar en Magis, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Porque si se dan cuenta no nos sale en Magis. Y si reiniciamos el teléfono igual no nos va a seguir saliendo. Vamos a lo que es
el apartado de cuando ya esté conectado el teléfono, que ya Chimera lo reconozca, nos vamos acá a esta partecita que dice reiniciando. Vamos a esta parte de reinicio y lo vamos a darle la opción de recovery. Le damos reiniciando y seleccionamos la segunda opción, que es recuperación, o sea, recovery, y le damos iniciar. Le damos iniciar. Aquí les voy a poner para que se vea bien. Ahí le damos iniciar y esperemos que el teléfono ingrese a recovery. O sea, repetidamente el teléfono no tiene que ingresar a recovery, sino que tiene que reiniciarse normalmente. Se va a reiniciar normalmente para que nos pueda aparecer el Magis. Ya después que nos aparezca el Magis, lo que haremos es descargarlo, porque apenas abrimos él va a salir como si no estuviera instalado. Apenas le presionemos, nos va a pedir que lo descarguemos, y ya después que esté instalado lo abrimos y listo, reparamos email. Esperemos a ver. Si se dan cuenta de que el teléfono no entró a recovery, sino que se reinició normalmente. Listo. Ahora sí verifiquemos un momento a ver que el Magis se instale. Esperemos a ver para ver si sale, si no sale. Si en caso tal a usted no le sale, reinicien el teléfono nuevamente. Esperemos un momento. Tiene que salirnos aquí en esta parte. Esperemos. Esperemos. Ahí está. Si ve que le salió. Ok, excelente. Si le salió a ustedes, espero en los comentarios me digan, yo lo asesoro. Ahí está, le presionamos Magis, pero primero tenemos que estar también conectado a internet. Ahí está, le damos a aceptar y esperemos que se descargue. Esperemos que se nos descargue en Magis. Esperemos un momento. Eso también depende de lo rápido que sea su internet. Esperemos que se nos instale. Listo, ahí tuvo que haberse instalado. Listo, ahora que se instaló Magis, lo abrimos. Listo, dice configuración adicional, le damos a aceptar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle aquí en el apartado que dice siguiente. Y aquí en esta parte lo que vamos a seleccionar es la segunda opción que dice instalación directa recomendado. Le damos la opción que dice instalación directa, le damos instalar. Ya solo se va a instalar. Esperemos. Listo, ya después que se instale, que diga all done, le damos reiniciar. Y listo, después que inicie el teléfono, inician con la respectiva reparación de email. Y después lo parchan. Así que ahora esperemos que el teléfono inicie. Ahora esperemos. Esperemos que reconozca Chimera el teléfono. Listo, ya cuando el teléfono inicie, verifiquemos que el teléfono si esté root, si tenga los permisos root. Lo abrimos nuevamente. Y como se pueden dar cuenta, chicos, si se rootió. Ahí está, acceso root. Ahora lo que haremos es lo siguiente.
Ahora que estemos acá en Chimera, le damos reparar. Reparar. Y ahí está, los dos emails. Como este teléfono es doble SIM card, yo voy a reparar los dos emails. Lo que voy a hacer es, yo nada más lo que hago es cambiarle los últimos cuatro. Los últimos cuatro emails. Listo, vamos por el segundo. Vamos a ponerle el email que le iba a colocar. Yo lo que hago es cambiar los últimos cuatro. Listo. Ahora le damos siguiente. Seleccionamos la primera. Seleccionamos la primera. Le damos inicio. Y listo. Esperemos. En esta parte le damos OK. Ya han llegado hasta esta parte de aquí nos va a pedir permiso de error. Le damos conceder. Listo, ahora esperemos que nos repare el email. Esperemos que nos repare el email. Ahí está. Octubre de 2022. Binario 16. Ahí dice sin estatus. Lua de cargada. Dos sin carga que le coloqué. Así que esperemos. Espero que si el método este que yo estoy haciendo le funcionó, espero me lo hagan saber en los comentarios. Listo, cuando nos salga, si se dan cuenta, nos salió este mensaje. Cuando nos salga este mensaje le daremos OK. Y el teléfono creo que se va a reiniciar. Creo, si no estoy mal. Esperemos, seamos pacientes. Sí, ahí el teléfono se reinició. Dice esperando para la conexión ADB. Esperemos. El videito va a ser un poco largo, pero valdrá la pena. Porque si se dan cuenta, buscan en internet y no hay nada para este binario. O sea, binario 16. Y con Chimera, si se dan cuenta, estamos reparando el email. Y hasta ahora todo ha salido OK. Desbloqueamos. Seguimos esperando.
voy a desactivar el Wi-Fi del teléfono y el Bluetooth. Listo, como pueden darse cuenta, ya el email fue reparado y el teléfono se va a reiniciar. Ahí está. De igual esos emails yo los voy a volver a cambiar. Esos son emails de prueba, nada más para que ustedes se den cuenta de que sí se puede reparar. Porque esos no van a ser los emails respectivos que le voy a colocar al teléfono. Solamente para que se den cuenta de que en este binario sí ya hay soporte para poder reparar este email. Ahora lo que haremos es parchar el certificado. Esperemos que inicie. Y repararemos el certificado. Parchemos el certificado, perdón. Dice terminado con éxito. Como pueden darse cuenta, terminado con éxito. Ahora vamos a otra vez hacia atrás en el Chimera. Y esperemos que el teléfono se conecte. Listo, ahora debemos reparar nuevamente. Y debemos parchar el certificado. Parchar el certificado. Esperemos. En cualquier momento el teléfono se va a reiniciar. Y Chimera nos va a dar la certeza de que ya el certificado fue reparado y parchado. Listo. Como puede darse cuenta, ya el certificado fue parchado. Ahí dice email status, ok. Listo. Ahora esperemos que el teléfono inicie y nos daremos cuenta de que sí levante señal. Y así damos por hecho de que el email fue reparado en este teléfono. Esperemos. El archivo root el enlace de carga de firmware se los dejaré en la descripción. Listo, ahora tomemos el teléfono y esperemos que levante señal. A ver, esperemos. El teléfono tiene dos SIM cards de Tigo. Esperemos que todas dos levante la señal. Esperemos por lo menos 2 minutos. Esperemos, ahí está buscando la señal.
Listo, como pueden darse cuenta, ya creo las dos SIM cards, Tigo y Tigo. Pues ahora el método funcionó exitosamente. Aquí verificamos que lo emiten OK. Email status OK. Activamos los datos a ver. Como pueden darse cuenta, activo los datos. Hagamos una llamada a saber. Hagamos una llamada. No es insuficiente. Te invitamos a recargar marcando al asterisco 600. Pueden darse cuenta, el email ha sido reparado exitosamente. Espero que este video les haya sido de gran ayuda y puedan haber reparado sus emails en su teléfono, tanto en el S10 Plus y que sea binario 16. Les recuerdo, este es un Samsung Galaxy S10 Plus en binario 16. Le hicimos una reparación de email exitosamente. Espero que les haya servido de gran ayuda y si tienen alguna duda me la hacen saber en los comentarios. Nos vemos a la próxima. Espero se encuentren bien.